Digamos, porque así como hay gente que es investigadora de escritorio y gente que va al territorio o al terreno, vos has trabajado fuertemente con presos, con violadores. Miren lo que hizo ella, trabajó con violadores en una cárcel de Brasilia, ¿es así? Sí, sí, es así. Sí. Bien, Sí, mucho tiempo. Empezá por donde vos quieras con este tema, tu experiencia ahí. Pero que, en fin, bueno, es central comprender la mentalidad del violador, del agresor de género, las varias formas de la agresión de género. Sin comprender cómo lo piensa, no podemos tomar ninguna medida. Sin pensar no se puede actuar. Entonces me parece que eso es lo fundamental, lo más importante para decir a esta sociedad en este momento. O sea, no es un voluntarismo, ¿no? Y mucho menos el odio. Sin serenidad no se puede pensar cómo salir de este problema, que es un problema que crece todos los días. Bien, si vos tuvieras que resumir frases que muestran el pensamiento de esas personas que ejecutaron las violaciones, digamos, ¿qué hay en la cabeza? En la cabeza de un violador existe la idea de que él está castigando un desacato. O sea, que la figura de la mujer, así como la figura también del homosexual o del transexual, o sea, son formas de desacato a su posición potente, masculina. Potencia y masculinidad son prácticamente sinónimos. Entonces, lo que desacata esa potencia es lo que causa una frustración y detona el crimen, el castigo. Entonces, el violador es un moralizador, Escuchen esto porque es difícil de entender. Es un disciplinador. Es un moralizador. Es muy difícil de comprender, yo sé que han habido enormes críticas, pero es un moralizador. Él se percibe como alguien que va a imponer un orden, ¿no?, de respeto a la figura viril, a la figura masculina. Es una persona evidentemente emasculada, que sufre intensa frustración por diversas razones, y él va a imponer un orden de respeto a la figura masculina, a la figura viril, que recompone su potencia frente a una situación de severa emasculación, de severa frustración. Y hay un elemento importante que vos mencionás, que es que no gira alrededor meramente del acto sexual o de la satisfacción sexual, sino que hay un ejercicio de dominación, de disciplinamiento. Exacto. O sea, pensar que la violación es un acto sexual, un acto del campo de lo erótico, y que resulta de un deseo sexual, es un error gigantesco. No hay en ningún caso búsqueda de placer. No, para nada. Sino búsqueda de poder, castigar. de control, de dominación. Es un acto del poder, es un crimen del poder. Por eso debe ser tratado de una forma muy particular y diferente con relación a otros crímenes, porque no es un crimen utilitario, o sea, no es instrumental, no hay un robo de un servicio, nada de eso. O sea, lo que hay es la aplicación de una pena. Por eso el punitivismo es una equivocación, porque el violador es un punidor, O sea, es un castigador. rompe la ley para imponer una ley. Exacto. Su ley. O sea, su ley. No, son dos leyes. Son dos leyes. Son dos leyes. A ver. Eso es muy complicado. Pero para explicarlo en poco tiempo. No digan que no es son dos interesante leyes que escuchar esto existen acá. al mismo tiempo, de una forma paradójica para nosotros, y ni tanto, o sea, porque la violación es la punta de un iceberg de una práctica violadora que está difusa y dispersa en toda la sociedad, inclusive en la televisión. ¿Qué significa una práctica violadora? Una práctica violadora es, por ejemplo, la práctica de un lente televisivo que corta polleras. Es una práctica violadora. Claro. Entonces hay una pedagogía constante y difusa en toda la sociedad que es una pedagogía violadora. Y no es un crimen. Hay infinidad de violaciones que no son crímenes. O sea, la violación que se tipifica como crimen es la punta de un gigantesco iceberg, ¿no?, de formas diversas de rapiña y de ultrapasamiento de límites, de accesos al cuerpo de la mujer para potenciar la posición masculina. Bien, vos haces una descripción de las creencias de aquel que viola. Entiendo que no hay un solo perfil de violadores. También entiendo como psicólogo que existe la psicopatología y la psicopatía, en donde hay gente que tiene una caracteropatía y que ahí, en esa dominación, pero también reinciden muchísimo, digamos,
¿qué hacemos con ellos, con los que padecen esta, Sí. no lo padecen, La porque psicopatía porque no es una enfermedad, No, la psicopatía Por es eso. una estructura, es una de, estructura personalidad, de personalidad, por eso. de baja empatía, muy funcional a la época en que vivimos, en que se necesitan sujetos poco empáticos para poder sobrevivir a una época de intensa presión, de intenso dolor. O sea, para donde uno coloca la vista hay dolor. Entonces, para sobrevivir a esta época es necesario una estructura de personalidad psicopática, o sea, poco empática, o sea, poco compasiva. Es muy interesante.